acá hay un gráfico arriba de la resistividad versus la temperatura. Entonces, ¿cómo cambia esto en función de la temperatura? ¿Cómo cambia la resistividad en función de la temperatura? Fíjense que es prácticamente lineal en, en un rango de temperaturas, pero en rigor, si uno ve en más detalle, la resistividad depende de la temperatura. Entonces, ¿cómo depende? Fíjense, acá está la relación. La resistividad depende de la resistividad a temperatura ambiente, multiplicado por este factor, que sería 1 más alfa, donde alfa se conoce como el coeficiente de temperatura. Y alfa se multiplica por la temperatura a la cual estamos, menos la temperatura ambiente. ¿Sí? Y eso, fíjense, este es solamente un número 1 que está acá, y acá hay un término que hay que agregar, ¿sí? Que sería alfa por T menos T sub 0, donde T sub 0 es la temperatura ambiente. Entonces, al cambiar la resistividad de esta forma, la resistencia eléctrica también cambia con la temperatura. ¿Sí? Entonces, si tenemos una resistencia, nosotros la podemos medir a temperatura ambiente. Luego le hacemos pasar una corriente eléctrica y esta empieza, por lo que se conoce como efecto Joule, empieza a calentarse, empieza a disipar potencia, a disipar energía, y se calienta, entonces la resistencia va cambiando de valor en la medida que aumenta la temperatura. ¿Y cómo cambia? Cambia con esta relación. Ocurre algo más o igual o quizás más sorprendente con la temperatura y la resistencia. Fíjense, acá en este gráfico estamos bajando mucho más la temperatura. Estamos llegando ahora, esta escala de temperatura que está acá abajo, es escala de grados Kelvin, es la temperatura absoluta. ¿Sí? 300 grados Kelvin son 20 grados Celsius. Entonces, fíjense que estamos acá bajando harto la temperatura y cómo cambia la resistencia. Recuerden que la resistencia se mide en ohms y esta letra griega, que es omega mayúscula, representa los ohms. Fíjense, vamos bajando, veamos los puntos que están acá a la derecha, que están a 4,4 grados Kelvin. Hay un valor para la resistencia que es del orden de 0,15 ohms. Seguimos bajando, pensemos acá en 4,2 Kelvin, nos acercamos a un valor de la resistencia de 0,1 ohm. Entonces llega una temperatura crítica. A partir de una temperatura crítica, la resistencia se hace cero. La resistencia eléctrica del conductor, que en este caso se estaba midiendo, fíjense, a partir de cierto valor de temperatura se hace 0,00. Es decir, que si uno empieza a bajar la temperatura de un conductor, en algún momento hay una temperatura que se conoce como la temperatura crítica, que acá en el gráfico está con T mayúscula y con el subíndice C de crítica. A partir de ese valor que uno eh, eh, que bajó la temperatura, va a depender del material, cuál es la temperatura crítica. A partir de ese valor ya no hay resistencia eléctrica, lo cual tiene tremendas implicaciones técnicas y eso se le conoce como superconductividad. ¿Sí? A partir de esta temperatura, ese conductor se transformó en superconductor. Entonces, fíjense que dependiendo
el material que uno esté usando, esa temperatura puede acercarse a la temperatura ambiente. La temperatura ambiente son 300 grados Kelvin. Y uno puede tener el compuesto que uno quiera y medirle cuál es la temperatura crítica en la cual su resistencia eléctrica se hace cero. Si ustedes se fijan acá abajo, fíjense, para el zinc, la temperatura crítica son 0,88 grados Kelvin, lo cual es muy bajo, es bajísimo. Entonces, técnicamente hablando, es mejor que la temperatura crítica sea mayor, porque hay que hacer un proceso térmico para bajar tanto la temperatura hasta los 0,88 grados Kelvin. Es una temperatura muy baja. Para el aluminio es 1,19 grados Kelvin la temperatura crítica. Es decir, que si uno tiene un alambre conductor de aluminio y baja la temperatura a 1,19 grados Kelvin, el aluminio tiene cero resistencia eléctrica a partir de esa temperatura para abajo. ¿Sí? El mercurio, a partir de 4,15 grados Kelvin, tiene comportamiento de superconductor. Entonces, si se fijan, este gráfico que está acá, uno lo puede asociar con el mercurio. ¿Sí? Si uno hizo esta medición y se da cuenta que justo a 4,15 grados Kelvin está la temperatura crítica, por ahí más o menos, este podría llegar a ser el mercurio u otro material, pero si uno tiene esta tabla, uno podría inferir que es el mercurio. Ahora, uno puede después hacer compuestos, ¿sí? Fíjense que dependiendo del compuesto que uno haga, puede llegar hasta los 134 grados Kelvin o más. Lo ideal es tener un superconductor que funcione a 300 grados Kelvin, porque ahí uno se evita el proceso térmico de bajar la temperatura y con todos los beneficios de tener un material que tiene cero resistencia eléctrica.